Now we are going to learn about the use of could and couldn't. Vamos a aprender ahora el uso de could and couldn't. Lo vimos también en los verbos de la clase anterior, algunos verbos irregulares. Vamos a verlo ahora cómo funciona este verbo cuando a veces es un auxiliar. Could, it is the past form of can. Es de recordar que could es el pasado de can. ¿Cuál es el significado? What is the meaning of can? The meaning in Spanish of can is poder. El significado de can en español es poder. The could es podría o podía, es el pasado. ¿Para qué lo usamos? We use it to talk about our past ability. Lo ocupamos para hablar acerca de algunas habilidades que nosotros tuvimos en el pasado. Seguimos hablando de pasado. Could es el pasado de can, así que ahorita nos vamos a concentrar en could. Seguimos hablando de el pasado. Y es de recordar que este lo ocupamos para habilidades pasadas. Y aquí tenemos. And here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos the present ability and the past ability. Tenemos la habilidad del presente y también la del pasado. ¿Cómo se dice en presente? I can run very fast. Yo puedo correr muy rápido. En pasado sería I could run very fast. Yo podía correr muy rápido. Ahí tenemos la comparación del presente con el pasado. Acuérdense que estamos hablando del could, pasado. Cuando hablamos de oraciones afirmativas, tenemos que recordar que primero vamos a escribir el subject. Aquí están los subjects. I, you, he, she, it, we, you, and they. Después colocamos el could y después vamos a poner un verbo. Este verbo va en presente porque el could ya está en pasado. Así que el verbo va en presente y ponemos nuestro complemento. Ahí podría ser I could play football very well. Yo podía jugar fútbol muy bien. ¿Qué tenemos que recordar también? Esta es una oración básica, pero también nosotros le podemos agregar a estas oraciones when I was, when he was, when you were. Esto va a depender de mi subject. El was lo ocupamos para I, you, he, and she. Y el were lo ocupamos para you, we, and they. Volviendo a repetir. Con was vamos a ocupar I, he, and she, and it. Esos cuatro. Y con were ocupamos todos los demás. You, we, and they. ¿Sí? Así que esto lo podemos poner antes o después de nuestras oraciones. Vamos a ver aquí algunos ejemplos usando when I was. La primera dice, I could swim very well when I was 10. Yo podía nadar muy bien cuando yo tenía 10 años. A eso se refiere when I was, cuando yo tenía, ¿sí? Entonces decimos, I could swim very well when I was 10. Tenemos la siguiente. She could ride a horse when she was young. Ella podía andar a caballo cuando ella era joven. Eso quiere decir ahí. Tenemos the third one, la tercera. They could read when they were 6. Ellos podían leer cuando ellos tenían 6. Y así vemos cómo podemos unir las oraciones con could con el when I was, when she was, when they were, sorry, or when you were. Todo va a depender de mi subject. Saber si ocupo was o were y saber si puedo ocupar I, you, she, or he. Tenemos las negative. ¿Cómo son las negativas? Siempre mi subject, pero ahora le agrego el could not o el couldn't. Es el negativo. Ponemos siempre nuestro verbo en presente y nuestro complemento. Igual podemos agregar when I was, when he was, when you were, o también le agregamos el so. Esto es importante. Aquí se agrega el so. No siempre, pero puede pasar.
And here we have some samples. Aquí tenemos algunos ejemplos. They couldn't play football. Ellos no podían jugar fútbol. Y eso es lo que dice ahí. Ellos no podían jugar fútbol. En la siguiente dice, I couldn't drive a car when I was young. Yo no podía manejar un carro cuando yo estaba joven. Y la siguiente, aquí es ocupando el so. We couldn't find our books. Nosotros no pudimos encontrar nuestros libros. So, we didn't do our homework. Así que nosotros no hicimos nuestra tarea. Ahora tenemos las questions, las preguntas. Y dice, ocupamos el could. El could va primero en esta ocasión. Después ocupamos nuestro subject. I, you, he, she, it, we, you, they. Y después ocupamos nuestro verbo con nuestro complemento. Y tenemos aquí, could I jump over the wall? Yo podría saltar sobre la pared. Y así puede usar usted con cualquier sujeto. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Could you write when you were 6? ¿Podías escribir cuando tenías 6? Could she talk when she was 3 months? ¿Ella podía hablar cuando tenía 3 meses? Could your mom cook when she was 17? ¿Podía tu mamá cocinar cuando ella tenía 17? Y estas son algunas preguntas para nosotros hacer o preguntar algo que se refiere al pasado. Acuérdense del when, she was, when you were, que eso va a depender de mi subject y también de el was y el were. Ahora, ¿cómo yo respondo a estas preguntas? Cuando hay que recordar el subject porque va a depender de eso. Si mi pregunta, el subject, o sea, la persona es una niña, un she, yo respondo con she. Si se refiere a ellos, yo respondo con they. Si la pregunta me la están haciendo a mí, yo contesto con I, porque se está refiriendo a mí. Ahí está. Yes, I could. Yes, she could. Yes, they could. Esa es la affirmative. Tenemos la negative. No, I couldn't. No, she couldn't. No, they couldn't. Esas son las negativas. Así vamos a contestar dependiendo de mi subject. Y aquí tenemos ejemplos. Tenemos dos. Could you write when you were 6? ¿Tú podías escribir cuando tenías 6? Y si sí lo podía hacer, usted dice, yes, I could. ¿Por qué I? Porque me están preguntando a mí. O si no podía, no, I couldn't. Vamos al siguiente. Could she talk when she was 3 months? Ella podía hablar cuando tenía 3 meses. Si lo podía hacer, decimos yes, she could. Contestamos con she porque en mi pregunta hay un she. And no, she couldn't. No, ella no podía. Ahora yo les voy a explicar el trabajo de la clase. Vamos a comenzar trabajando en un documento de Word y después vamos a trabajar en nuestro workbook. Así que primero acuérdense de un documento y después vamos a trabajar en nuestro workbook. Tenemos nuestro trabajo de nuestro documento. ¿Qué tenemos que hacer acá? Acá nos dice, look, write the verbs and answer using could or couldn't. Vamos a mirar, a escribir los verbos a donde corresponda y vamos a contestar ocupando could or couldn't. ¿Qué verbos vamos a ocupar? Los verbos están acá abajo. Yo se los he puesto acá abajo para que usted solo los escriba acá. Esto va a depender de los dibujos que vean ustedes acá. Por ejemplo, aquí la 1 dice, could Jen, la 1 es esta. Aquí está el 1. Could Jen, ¿qué está haciendo aquí Jen? Está andando en bicicleta, o sea que es ride. Ride a bike when she was 1. La 2 dice, could Jen, ¿qué está haciendo aquí Jen? Está leyendo. Entonces, leyendo, ¿cuál de estos verbos es? Este es dibujar, escribir, nadar, leer y escalar. Ella en la 2 está leyendo, entonces aquí vamos a poner read. Yo le di alguna pista porque le puse al principio cómo empieza, con qué letra empieza ese verbo para que usted lo vaya escribiendo. ¿Qué va a hacer en la parte de abajo? En la parte usted va a contestar con no.
she couldn't o con yes, she could. Por ejemplo, la 1 dice, Jane podía andar en bicicleta cuando tenía 1 año. ¿Qué hay acá? Una X. Eso significa que ella no lo podía hacer. Por eso aquí dice, no, she couldn't. La 2 dice, Jane podía leer cuando tenía 6 años. Hay un chequecito. Significa que eso es positivo. Entonces yo voy a escribir, yes, she could. Sí, ella sí podía, ¿sí? Y eso usted va a tener que escribir, ¿sí? Para que no se le mueva, usted lo que podría hacer es borrar la línea para que todo vuelva a su lugar, ¿sí? Y así usted tiene que hacer. No, she couldn't, si es negativo, y yes, she could, si es afirmativo. Siempre va a tener que poner el she porque estamos hablando en todas de Jen, es una niña. Así que eso es lo que usted va a tener que escribir acá, ¿sí? Y así es como usted le tiene que quedar, dependiendo de la respuesta que usted tenga.